Hola, mi nombre es Mauricio Durán y disfruto mucho de acompañarte. Acompañarte es una comunidad en donde trabajamos diferentes aspectos, por ejemplo, el aprendizaje, el arte, el aprendizaje colaborativo, el trabajo con sentimientos y necesidades humanas, trabajo y situaciones laborales, relaciones de pareja, relaciones interpersonales, cómo vivimos la niñez en el pasado, cómo la vivimos y la traemos y la revivimos con situaciones emocionales complejas en el presente, cómo vivimos la niñez acompañando el día de hoy a pequeños, a pequeñas, porque somos personas cuidadoras, ya sea como docentes, como madres, como padres, como tías, como abuelas, etcétera. ¿Nos acompañas a conocer de estos temas? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Pues el día de hoy tenemos un invitado en acompañarte que me pone un poco nervioso. Bueno, yo me pongo un poco nervioso, nervioso, contento, emocionado de poder charlar con él, porque, bueno, pues además de toda la preparación que tiene, ahorita lo presentaré brevemente, bueno, acompaña mis procesos psicoterapéuticamente y lo considero también una persona importante en mi proceso de formación en estos ámbitos. Pues por eso es como alegría, gusto y nervio, pero bueno, pues lo voy a presentar sin más y pues empezamos a charlar, ¿no? El día de hoy está con nosotros Gerardo Arizgis. Bueno, se dedica a cuestiones de la psicoterapia con especialidades en prácticas narrativas, logoterapia y análisis existencial. El enfoque centrado en la persona, gestalt, psicocorporal, tanatología, instructor de comunicación no violenta, círculos de Sí. paz. Es un lapsus, parte de, ya Ya platicaremos, platicaremos de ese lapsus. círculos de paz y prácticas restaurativas. Entonces, con todas esas cosas, cómo no me voy a poner nervioso, ¿verdad? Pero, Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás? Pues nada, primero agradecerte, Mauricio, que me convoques a charlar de estas cosas que tú sabes que me apasionan, con las cuales me quiero involucrar y sabes, no tanto que sea como una retórica por allá que ande pululando, sino como algo más bien como a acuerpar. Me importa mucho procesos que se puedan incorporar aquí cerquita en lo cotidiano. Y sí, me importa mucho como los marcos interpretativos, pero traerlo aquí como a la cotidianidad, ¿no? Entonces, gracias por el espacio para poder charlar un poquito, a ver a dónde nos lleva, A ver a dónde ¿no? nos También lleva. dejar flotando la conversa me gusta, porque pues finalmente es así la vida, ¿no? Lo que va apareciendo y cómo vamos siendo. Sí, sí, un poquito plantear algunas ideas, pero a partir de las ideas que vayamos charlando, seguramente iremos. Yo creo que al final siempre me doy cuenta que faltan tiempos para estos espacios, pero pues gracias también por aceptar la invitación. Eh, Gerardo, vamos entrando como en la parte interesante, la parte más de conexión, y entonces a mí me gustaría que nos contaras brevemente qué es lo que te ha llevado a tratar estos temas. Vamos a hablar el día de hoy. En este mes hemos estado hablando en acompañarte sobre paternidad, sobre deconstrucción y vulnerabilidad. Entonces, Ujú. deconstrucción, reconexión. ¿Qué te ha llevado a ti a tratar estos temas? ¿Qué historias de vida han sido como importantes para ti que te mueven a tratar de proponer? Además, aquí uso para irte presentando, a tratar de proponer otros mirares Mm. para las personas, Gerardo. Pues no sé, no tengo como algo muy puntual desde cómo me vine adentrando en esto. Me parece que desde niño he tenido como la inquietud de temas. Es como haber estado imbuido en toda esta cuestión empresarial, corporativa, como lo convencional, pues, ¿no? Y, y me acuerdo mucho que estaba como con este reclamo de por qué los liderazgos se ejercían como se ejercían, por qué el poder se jugaba de una determinada manera. Me doy cuenta que desde niño cuestionaba un por qué determinadas personas, digo, hoy lo puedo nombrar como poder y privilegio, por supuesto, a mis 8 años no tenía yo semejantes
conceptos tan, ¿cómo los llamaría? Tan sofisticados para poder nombrar, pero finalmente hay una parte de nosotras que lo sabe, que está viendo un juego de poder, que está viendo personas que se ejercen con autoridad, que determinan por ti desde afuera cómo debes actuar, cómo debes pensar, un poco cómo regular tu comportamiento, ¿no? Entonces me acuerdo que yo era un niño rejego, ¿no? Que me costaba trabajo, que de repente se me acotara como en ciertas pautas conductuales, ¿no? Provengo de una familia donde mi abuela era muy católica y pues todo lo que eso implicaba, ¿no? Te vas a condenar con las ánimas del purgatorio, me decía cuando no me portaba como ella quería. Ahora ella no me decía eso, ella me decía, o sea, dije, ella no, ella me decía, te vas a condenar con las ánimas del purgatorio porque te portaste mal. Y entonces es ahí donde comienza como esta internalización de creer que uno es quien se porta mal, que uno es determinada cosa. Y con el paso del tiempo me ha venido convocando, Mauricio, a darme cuenta que pues uno no se porta mal, que uno se porta de maneras que al otro no le van en un determinado momento y que hay una enorme diferencia en estar haciendo algo que al otro no le va bien, bien no en un sentido de bueno o malo, sino si no le atiende necesidades en un determinado momento. Entonces, me parece que hablando de paternidad, maternidad, vamos siendo como aleccionadas a creer que nosotros somos responsables de lo que les pasa a estas personas adultas que nos acompañan. Entonces comienza a ver como esta cosa de, pues yo debo ser una mala persona porque soy un niño grosero, soy un niño malo. Y luego, para colmo, Mauricio tenía un tío que coleccionaba cuadros por ahí del siglo XVI y tenía un cuadro así con llamas, ¿no? Y las almas suplicantes ahí volteando. Y cuando mi abuelita me decía, te vas a condenar con las ánimas del purgatorio, pues yo volteaba a ver ese cuadro y decía, no, pues está cañón. Y además por toda una eternidad. O en la primaria, cuando me portaba mal, me portaba como no se esperaba que me portara, me mandaban a una capilla donde había un Cristo con las rodillas sangrantes y me quedaban aquí las rodillas. Entonces me decían, ese señor se sacrificó por ti. Y yo entre mí decía, chale, pues debo ser un niño bien malo porque mira la madriza que le acomodaron y yo aquí portándome como me porto, ¿no? O sea, te lo comento todo eso porque justo me importa mucho ver el origen del por qué nos creemos personas con identidades precarizadas, como niños groseros, malos, malas, ¿no? Como inadecuadas. Me parece que ahí hay un discurso dominante, ¿no? De un poder que se ejerce, donde internalizamos esos relatos desde los cuales nos miramos y miramos a las demás, ¿no? Entonces, eso me ha importado mucho como de construir, cuestionar, preguntarme qué efecto tiene en nosotras y en las demás personas el hecho que estemos siendo pensadas por esas metáforas. Emmanuel Liscano tiene un libro que se llama Las metáforas que nos piensan. Y me parece muy poderoso el propio título, porque ellas nos piensan a nosotras, no nosotras a ellas. Entonces, me resulta relevantísimo hacerme preguntas de esos efectos. ¿Qué pasa si yo miro la vida desde eso que internalicé, que vino desde afuera, y lo miro desde juicios moralistas, bueno, malo, correcto, incorrecto, desde una lógica meritocrática de quién se merece qué? Entonces, eso ha sido parte de mi inquietud, de la que he estado trabajando en detectar el efecto que tiene en nosotras, en nuestra identidad o en nuestras identidades, cómo nos precarizamos a partir de esas voces tragadas y qué podemos hacer para, sé que la palabra no existe, pero qué podemos hacer para destragarlas. Mm. Aunque se enoje la RAE conmigo que estoy usando palabras así. Estoy cuestionando a la autoridad. En ese sentido, Mauricio, es donde ha estado como mi inquietud en cómo damos por sentadas esas voces, no las cuestionamos, y justo en su incuestionabilidad es donde está su poder, Mm. ¿no? Cómo poderlas mirar y decir, oye, ¿y qué efecto tiene en mi vida que yo me considere un niño grosero? ¿Qué efecto tiene en mí que considere que soy inadecuado? ¿No? ¿Qué efecto tiene en mí los relatos de los niños no lloran? Y a partir de la conciencia de ese efecto detrimental, como a esa energía viva en nosotras, es como comenzar a preguntarnos si no lo podremos hacer desde otros sitios. Y mi pregunta aquí, bien genuina, es como,
¿Cómo lo vamos a poder hacer desde otros sitios si no cuestionamos eso que nos habita? Si la plataforma, el discurso, las metáforas son esas tragadas, pues no hay modo de hacer las cosas, ¿no? Entonces, esta conciencia de que estas metáforas que nos habitan producen cierto tipo de vida, las acciones siempre van como, o vienen precedidas de esas metáforas que antes estaban ahí. Primero tengo como esta idea y luego la llevo a acción. Entonces, las acciones y las metáforas están como íntimamente ligadas. Entonces, ¿cómo pretendo hacer las cosas de otra manera si no voy un poquito más atrás a cuestionarme qué me habita, cómo pienso, desde dónde miro, cuáles son mis perspectivas, qué tiene que ver mi género, mi cultura, ¿no? Por ahí más o menos es donde estoy mirando, ¿no? Más o menos, y ya nos metiste en un montón de rollos que, mira, cuando estoy platicando con la gente en estos espacios, voy haciendo como algunos apuntes para rescatar, no nada más como quedarme con lo que traigo preconcebido y sino ir como retomando algunas ideas. Ahorita retomo, pero se empiezan a abrir un montón de temas, ¿no? Y es cuando digo, chale, no nos da tiempo para hablar de tantas cosas, pero aprovecho este primer corte como para hablar de que, bueno, en acompañarte nos es importante abrir espacios para la comunicación y es importante que si algo de lo que las personas que vienen a dialogar con nosotras les mueve, les inquieta, les incomoda, vayan, hagan un contacto con la persona, puedan dialogar un poco con la persona y entonces para ello, les invito a contactar a Gerardo a través de sus redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram como Otros Mirares. Tiene su página web que es www.otrosmirares.com. Tiene un correo electrónico que es otromirar@hotmail.com y el WhatsApp que es el más 52 777 283 5089. Y bueno, pues Así aprovechar es. para, ¿sí, verdad? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Gracias por la palomita. Y aprovechar para invitarles también a las redes de acompañarte en Facebook, TikTok, YouTube, blog. Tenemos un Instagram y un Twitter. Nos pueden buscar como acompañarte o acompanarte con doble C, depende de la red si nos deja poner la ñ o no. Y el WhatsApp es el más 521 30 41 28 87 y aprovechar también para invitarles el mes que viene, si nos da la vida, vamos a tener un especial en julio, Juventudes, mejorar y actualizar la calidad de vida, donde vamos a hablar un poco de la forma en que la pedagogía social propone un acompañamiento para los jóvenes, para las juventudes en general. Y bueno, retomando algunas cosas, Gerardo, a ver si también me ayudas, porque además traigo un montón de cosas, mucho de lo que traía de bagaje y lo que tú me has compartido. Y entonces lo que me empieza a preocupar es que de pronto empecemos a hablar un lenguaje en donde ambos nos sintamos cómodos, pero para afuera, quién sabe si se está entendiendo lo que digamos. Entonces, si de repente nos cachamos mutuamente, ahí me empujas y me dices, oye, ¿y si se estará entendiendo? Ok. Bueno, pues lo que le empieza a mover a Gerardo, y ahorita entramos a la siguiente parte, pero nos compartes un poco que empiezas a cuestionar por qué los liderazgos, cómo se dan generalmente en nuestras sociedades sin ser cuestionados. Creo que algo bien importante para mí también ha sido aprender contigo esto de nombrar a partir de un aparato teórico y que la teoría se lleve a la práctica, pero a veces necesitamos herramientas teóricas justamente como para nombrar aquello que nos ha estado incomodando y que no sabemos ni siquiera de dónde venía, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hablar del privilegio, de que te portaste mal, sé también que tienes, hacia el final vamos a retomar, pero estás compartiendo constantemente cursos en línea, y yo creo que eso es bien importante justo para ir incorporando todas estas cuestiones que de pronto no sabemos ni que existen ni que nos afectan, o simplemente decimos, hay algo que me incomoda, me mueve,
no sé de dónde viene, y cuando empezamos a entender un poco la teoría, decimos, ah, pues ahí está lo que me estaba incomodando, ¿no? Y creo que por ahí va un poco justo tu narrativa, ¿no? Y por eso me empiezo a meter por ahí con la pregunta de, ¿para ti qué es la deconstrucción, Gerardo? Eh, mm, ya, con eso ya te respondí. No, ¿sabes qué? Es una pregunta que para mí encierra muchísima complejidad. Eh, Dice Jacques Derrida que cuando quieres describir la deconstrucción, ya en ese momento deja de serlo. Pero sí me parece, por lo menos como yo la voy viviendo, no estoy dando como una definición conceptual de lo que puede ser la deconstrucción, pero a mí me parece que es justo lo que hemos estado platicando en lo que llevamos de conversa, como cuestionar, preguntarme qué es lo que me habita, qué efecto produce, dónde lo aprendí, de quién lo aprendí, cuáles eran las voces dominantes desde las cuales las internalicé. Esa pregunta, ¿qué efecto produce en mi vida que yo tenga internalizado una frase que diga, los hombres no lloran? Y concientizar que cuando estoy vulnerable y quiero nombrar y dejarme acompañar, hay una voz mía que dice, ciérrate, resuélvelo solo, no lo compartas. Eso me parece que es donde hay un proceso de constructivo, ¿no? Como, ¿cómo puedo ver si albergo eso que internalicé de modo completo, o lo deconstruyo, o lo destruyo, o lo hago un poco para allá? Es decir, ¿cómo poder jugar con eso para ver qué tan cerca, lejos, neutral lo quiere uno en su vida? Ideas, personas. En ese sentido, me parece que es como hacer ese proceso desde las prácticas narrativas de reautoría. Por eso los liderazgos al final son una especie de autoridad, ¿no? Y uso la palabra autoridad. ¿Quiénes fueron las autoras de eso que ahora está ahí dentro de nosotras, acuerpado, que nos hace regir nuestras vidas desde ahí? Entonces, la palabra reautoría sería como, ¿cómo poder ejercer mi vida en términos propios? No tanto por lo que me fue dicho, sino por aquello que me doy cuenta que es importante para mí, significativo. ¿Cómo poderme alinear? Y no estoy hablando de individualidad, estoy hablando de también entender que esos procesos se dan en tejidos relacionales que no surgen nada más desde el individuo. No, no me gusta la postura individualista. Entonces, los liderazgos no dejan de ser figuras de autoridad y no estoy diciendo que no los haya. Me parece que son necesarísimos estos roles de liderazgo, pero me importa mucho desde dónde se ejercen los liderazgos. Si son desde el poder sobre alguien erudito que te va a dictar a los demás qué hacer, o son liderazgos que facilitan como la horizontalidad, la emergencia de otros liderazgos, como más centrados en las necesidades. Y esto que dices también, voy a regresarme a cómo hablar en un lenguaje que esté al alcance de un montón de personas, entendiendo que en esta sociedad inequitativa no todo el mundo tuvo acceso o tiene acceso como a estos recursos culturales y cómo poder andamiar. Voy a hablar un poco de Vygotsky en esta parte de los diferentes andamiajes, como estos diferentes andamios desde los cuales nos podemos pronunciar, desde cuál podemos decir algo, el tipo de lenguaje, a quién tenemos enfrente, a quién no. Por ejemplo, en los talleres que tú has estado ahí, Mau, eh, tenemos gente de todo tipo, ¿no? Desde gente que viene con como es que no me gustan las palabras especialidades, estos títulos nobiliarios, como estas, ya no me acuerdo de quién lo oí, pero estas prótesis académicas, pero cómo poder estar compartiendo estos marcos interpretativos que son necesarias para poder entender cosas que de repente no vemos y que a veces cuando alguien te dice, oye, pues esto tiene este nombre y se llama así, ¿no? Y poder entonces decir, ah, entonces eso que estaba yo sintiendo tiene algo y te da como ese marco desde donde poder mirar. No un marco fijo y estático, pero sí algo que te pueda hacer concientizar, ¿no? Y no estoy hablando de marcos interpretativos eruditos, como podemos hablar de Derrida, ¿no? O de el Marajá Vygotsky. de Vygotsky, el Marajá de Pocahú, o quien queramos.
Pero muchas de esas cosas ya estaban circulando en nuestras vidas con nuestra mamá, con nuestra abuelita, con el campesino que te topaste cuando andabas en el cerro haciendo cosas. Es decir, cómo poder entender o no precisamente deslegitimizar, pero sí darnos cuenta que muchos de esos saberes han estado ya circulando como en la comunidad. Y esta cosa de hacerlo que vengan de voces eruditas, ya lleva un montón de racismo, ya lleva un montón de privilegios. Entonces, ¿cómo poder hablar? Me importó mucho la pregunta que haces, como, ¿cómo podemos hablar de una manera que esto llegue, ¿no? Como que no se vuelva como un segmento donde solo determinadas personas tienen acceso. ¿Cómo lo podemos colectivizar, aterrizar, en donde, sí, de manera que estos recursos de saberes estén circulando sin especializar, sin darle más legitimidad a ciertas voces? Voy a hablar de un terminajo, hablando de andamiajes, el privilegio epistémico. ¿Qué quiere decir eso? Voces que tienen mayor legitimidad que otras, que pueden circular porque vienen de Harvard, haciendo barbaridades. ¿Cómo poder reconocer que sí pueden decir cosas que nos importan, pero que no, que ahí no está la neta, necesariamente la única verdad, sino cómo de verdad poder llevar esto a lo coloquial, a la calle, ¿no? Al urbano, al... Entonces me importa mucho que cómo se juega el poder también en los saberes, me es importante, ¿no? ¿Por qué determinadas voces son más escuchadas que otras? ¿Por qué cuando viene algún instructor, instructora de Estados Unidos, de Europa, se les tiende la pista grande y aterrizan así con singular alegría y se les facilitan todas las cosas? Y los saberes de Latinoamérica quedan como relegados, como secundarizadas. Entonces ha sido parte de mi cuestionamiento, ¿no? Y estos de los marcos interpretativos me parece que es importante como poderlos encuadrar, que no se vuelvan cosas estáticas, pero sí algo que de repente me faculte a poder nombrar cosas que decía, ah, eso que estaba yo sintiendo ha estado ahí todo el tiempo y tiene nombre, ¿no? Voy a hablar de un terminajo ahí medio, la mistificación. Cuando yo descubro la mistificación, de entrada, pues, ¿qué es eso? ¿No? Pero empiezo a darme cuenta que como viene esa propuesta de mirar que se nos enseña a agradecer, ¿no? Como a esas figuras de autoridad y con ello no darnos cuenta que en realidad en esa benevolencia o beneviolencia que yo llego a llamar, hay mucho juego de poder y hay mucho maltrato. Entonces, cuando uno se siente quejoso, se siente arrabiado, indignado, viene como una parte de sentirse ingrato, ¿sabes? Es como, ¿cómo yo puedo estar cuestionando a mi abuelita o a mi mamá o figuras así como muy inmaculadas que uno no puede cuestionar? Por eso me importa mucho cuestionar a la autoridad. No un cuestionar antagónico, pero sí un cuestionar de ese efecto que produce en mí y en otras. No sé si estoy diciendo cosas que hagan sentido y no sé si estoy fluyendo en andamiajes que lo hagan accesible. Sí, yo creo que esto último que estás señalando, bueno, ahorita quisiera como que aterrizáramos un poquito más de lo de la mistificación para que quede más claro para las personas, pero sí, esto último que señalas es como, no necesariamente tiene que ser eh, el ser rebelde por ser rebelde y no desde una perspectiva adversarial de me voy a confrontar, sino simple y sencillamente pues, poder tener las herramientas como para decir, sabes, hay algo que me está incomodando y aunque tú eres figura de autoridad, yo también soy persona con necesidades y necesito que me escuches y que me valides y que me des un lugar. Creo que desde ahí es lo que está señalando esto último, ¿no? Y como para aterrizar un poquito esto de la mistificación, a veces hablamos o he hablado en acompañarte de la mistificación, pero como de una manera digerible, ¿qué sería la mistificación, Gerardo? En la película de Red, Mm. esta de Pixar que estuvo circulando, me parece que podemos ver como muy claramente cómo la protagonista, la niña, está como en un ámbito familiar, en todo su orden, estructura, una niña aplicada, obediente, que está muy orgullosa de serlo, ¿no? Pero cuando aparece su menstruación, viene como una pulsión de quererse expandir, de quererse liberar, y viene todo un sojuzgamiento familiar que no le permite, como la emergencia de eso que está ahí empezando como a pulsar. Y ella empieza a cuestionar qué efecto tiene en su vida tanto orden, tanta estructura, tanta bondad.
Y es a partir de ahí que viene como el sistema más dominante a pedirle que controle a su panda rojo, que tiene que hacer algo para aplacarlo. La encierran en un cuarto toda la noche. ¿Cómo Además, es el panda posible? rojo, ¿no? Que es como una metáfora del enojo que está muy mal visto en nuestras sociedades actuales, ¿no? Sí, sí. Entonces se le pide que haga algo, que se regule, que se encierre, que lo controle. Y ella lo está intentando. Hay una escena donde ella lo intenta y araña las paredes y se tiene toda una lucha con... Entonces, la mistificación es eso. Agradecida deberías de estar por todo lo que te damos. ¿Cómo se te ocurre cuestionar? Entonces, pareciera ser que hay un impedimento a cuestionar cuando está circulando algo que es benéfico para ti. Y justo ese es el poder que me parece más preocupante. Aquello que pasa por benévolo, cuando en realidad es un aplastamiento. Entonces, cuando empiezas a cuestionar, el sistema comienza a oprimirte más. Y entonces la mistificación es, deberías ver las bondades en vez de estar cuestionando el poder. Y la mistificación produce ese efecto. No me siento con la oportunidad de poder nombrar mi incomodidad. Es más, la mistificación te hace creer que eres tú la falla, que eres tú la inadecuada, que eres tú como la protagonista de la película. Hay un momento que está atormentada creyendo que hay algo mal en ella. Y hay un momento donde se reivindica consigo misma y logra que el panda rojo tenga causa. En ese sentido, me parece que la mistificación es eso de tener que agradecer en vez de poder detectar que estás bajo un proceso opresivo, represivo. Lo más grave para mí y lo más difícil de ver es cuando estas figuras, estas autoridades, estas autorías se vuelven incuestionables porque son rutas a la felicidad como incuestionables, ¿sabes? O sea, ¿cómo se te ocurre pensar por fuera del riel japicrático que estamos diciéndote que es el éxito? Entonces, la mistificación no permite, como decir, eso le va bien a mi vida. ¿Por qué si me siento angustiado, me siento deprimido, me siento arrabiado? En vez de voltear y decir, soy yo quien no debería tener eso, ¿cómo poder mirar al sistema social y decir, esos síntomas que tengo provienen de un sistema social que no me permite mi emergencia, que no me permite como florecer? Y justo la mistificación es esa de voltearlo, no mirar al sistema social y inculparte, autoperseguirte, usar los juicios moralistas contra ti misma. Soy buena, soy mala, merezco tal, ¿no? Es decir, nos apabullamos con ese discurso tragado. Y la mistificación no permite como desalojar del cuerpo eso que está ahí. ¿Cómo va uno a desalojar semejante bondad? ¿Cómo va uno a cuestionar como cosas cuando están ahí por tu bien? ¿No? Y aquí nada más me acordé ahorita, Mauricio, de Alice Miller con el libro de es por tu propio bien. No sé si estoy respondiendo lo de la mistificación, pero me parece grave porque hay como un proceso japicrático en curso que proviene como de corrientes del coach, ¿no? De la psicología positiva, de propio mindfulness. Algún tipo de mindfulness se ha puesto más al servicio del sistema hegemónico que la propuesta original, que era como una propuesta de emancipación, de darse cuenta para podernos como posicionar con nosotras mismas desde otro sitio. Y ahorita me está costando trabajo hablar de la libertad, porque acabo de escuchar a Jaime Luna que hablaba que la libertad también puede ser un discurso hegemónico que no permite la comunalidad, pero ese ahí te lo dejo para después explorarlo, porque Sí, yo creo que, bueno, me retomo algunas ideas de lo que estás hablando porque me parece que esto de, o sea, todo está concatenado. Ahorita hablabas de la mistificación tratando de explicarlo y hace un momento hablabas de la importancia de retomar no solamente estas autoridades epistemológicas que hay, sino también retomar a las comunidades, a las personas. Y me parece que hay algo similar, o sea, al final estamos hablando de liderazgos autoritarios contra liderazgos basados en necesidades y cuando hablamos de estos liderazgos autoritarios que son aplastantes sobre las comunidades, también pasa
de, de los padres, de las madres, de las personas cuidadoras sobre la niñez y sobre las juventudes, ¿no? Eh, como tú estás en proceso de formación, te aguantas con lo que yo te digo, pero me parece que hay yo me lo llevaría metafóricamente, las comunidades que a veces son aplastadas por los grandes teóricos desde donde quieras verlos, me parece que es lo mismo con la niñez y las juventudes, no porque estén en proceso de formación no pueden hablar de sus necesidades y a veces las necesidades de la niñez y de las juventudes nos enseñan mucho más que lo que traigo por tradición para decir, pues lo haces porque lo digo yo. No, no sé si te haga sentido esto, Gerardo. Sí, sí, me parece que en lo que dices está esta especie de energía de paternar a las demás personas, ¿no? Yo soy el que sabe, yo soy la autoridad, yo me encumbro como el que toma las decisiones, como ese es mi rol, inclusive se nos enseña que ahí pudiéramos hablar de deconstrucción. Se me enseña que ser padre implica ejercerme con autoridad, el que toma las decisiones, el que no puede trastabillar, el que no muestra su vulnerabilidad, y se hacen todos estos ejercicios del poder sobre, ¿no? Que se puede ver en la familia, en la escuela, en los trabajos, o sea, es la misma lógica. Hay una figura que sabe, que decide por las demás y lo que nos toca a las demás es obedecer. Y ahí pudiéramos hablar de que se considera la obediencia una virtud. Y como está eso tan acuerpado, tan normalizado, que nos sentimos malas personas porque de repente queremos desobedecer, ¿no? Entonces, eso me parece que permea, o sea, me parece que la lógica es la misma. A donde voltee sacerdote, maestro, maestra, líder, gerente, es decir, o sea, no deja de ser la dinámica de poder sobre que está ahí aplastando la emergencia de esos liderazgos. Y luego partimos de premisas de que las niñeces no saben lo que quieren. Y cuando vienes a ver, te das cuenta que todo el tiempo hemos estado conectadas orgánicamente, de manera viva, a aquello que nos importa. Las necesidades humanas me parece que es algo que emerge y que nos viene informando. Voy a poner un ejemplo. Hace algunos meses fuimos a Chile y estábamos en casa de unos amigos y Domingo, el hijo de estos amigos, amigas, de repente cuando algo le gustaba decía más, más. Cuando algo no le gustaba decía no, no. Y así de elemental. Él desde esa edad sabía perfectamente lo que le venía bien y lo que no le venía bien. Pero vienen las frases de eso no se hace, ¿no? Y es ahí donde empieza a generarse la desconfianza en aquello que aparecía en nosotras de manera espontánea. Entonces uno comienza a desconfiar de sí mismo, de sí misma, a partir de las voces que dicen, eso no está bien. Pero yo escuchaba a Domingo cuando lo manifestaba, decía, pero es evidente que sabemos lo que queremos desde temprana edad, que nos hace dudar. Entonces, en ese sentido, el poder sobre, dominante, hegemónico, erudito, ¿cómo tendrán un montón de maneras de nombrarlo? Pues no se vuelve más que avasallador, ¿no? Aplasta, es decir, no permite la emergencia, no permite el devenir natural. Y si empezamos a darnos cuenta que eso estamos haciendo en la inmensa mayoría de nuestra sociedad, que la inmensa mayoría de las escuelas están participando en ese proceso de sojuzgamiento, que la religión, desde un cierto abordaje, también tristemente la inmensa mayoría de la religión ha sido apabullante con esta lógica meritocrática de bueno, malo, cielo, infierno, y una figura de autoridad que omnipresente, ¿no? Omnisapiente, que está ahí todo el tiempo vigilando, porque además está cañón, porque no te puedes librar, te ve todo el tiempo. Así, entonces el vigilar y castigar es como una cosa a la cual no te puedes librar. No estoy diciendo cosas que hagan sentido, pero es como cómo se juega el poder, entonces se vuelve la pregunta pertinente, por lo menos desde mis inquietudes, desde las cuales nos podemos liberar. ¿Cómo voy y liberar un poco con la contradicción de lo que dije hace rato que decía Jaime Luna, de si liberarse se vuelve un ejercicio que nos lleva más a la individualidad y nos aparta de la comunalidad? Habrá que ver también cómo liberar se puede interpretar desde un montón de lugares. Y esa es otra, Mau. A veces damos por sentado como conceptos estáticos donde las cosas significan que tienen un solo relato.
mm, Y si hablamos de libertad, se puede multihistoriar desde un sinfín de lugares. Y esa multihistoricidad, ¿no? Para no usar terminajos así tan sofisticados, podernos narrar desde diferentes perspectivas, poder ver que no hay aquí un Gerardo yoico, único, que tiene una personalidad, que tiene una cosa estructural esencial, sino somos personas que estamos todo el tiempo siendo narradas, relatadas en gerundio, y que no hay una cosa estática, no hay un yo estático al cual tenemos que llegar. Este mito de la linealidad, ¿no? De la línea recta, estoy aquí, tengo que llegar allá. Esta cosa aspiracional. Me parece que a veces esta especie de llegar a ser se vuelve una cosa muy ansiosa. Es como si tengo que aceptar que no estoy siendo quien soy, pero hay un lugar en donde voy a llegar a serlo. ¿Y qué nos hace querer eso? Y el vacío que genera, y no hablo de un vacío fértil, sino de una especie de angustia de vivir en una sensación de que soy inadecuada, de que no estoy haciendo lo suficiente. Y cómo podernos dar cuenta que en realidad no se trata de llegar a ser, sino de dejarnos estar siendo, así en gerundio, aquello que va transcurriendo. Un poco, Mau, lo pienso como caminar en el bosque y darte cuenta que conforme vas transitando, pues vas teniendo diferentes perspectivas, te vas acomodando diferente. Hay un devenir constante, no sé si me explico esa cosa del ideal, ¿no? Que es en un allá y entonces, algún día llegaré allá, que es de donde se vale toda la industria japicrática. Yo te voy a decir cómo llegar a ese sitio. Y es una industria multimillonaria. ¿Cómo poder empezar a, como a cuestionar esos relatos? Que además ya lo están metiendo en todos lados. Si te fijas a nivel empresas, a nivel escuelas, ya está como permeando mucho. ¿Y cómo pueden ser para contrarrestar sí, como esa cosa que nos aparta de entender que estar siendo no es una cosa aspiracional? No sé si estoy diciendo cosas que hagan sentido, sino... sí, yo creo que además nos va llevando justo a lo que te quiero preguntar, porque ahorita cuando estás hablando de todos estos temas del poder sobre, y ahorita iniciamos este fragmento hablando de la niñez, de las juventudes y del poder sobre, de tratar de deconstruirnos de esa visión de liderazgos autoritarios. Hay algunas visiones que hablan de que tenemos una conciencia, que nuestra conciencia es un continuo. Y al final, me parece que la gran mayoría de las personas, para ser cuidadoso con no totalizar, pero la gran mayoría de las personas a lo largo de la vida nos terminamos conectando con nuestro niño, con nuestra niña interna, y entonces cualquier manifestación de nuestro entorno ya la vemos como una figura de autoridad, como un poder sobre que nos desconecta. Y entonces, si estamos hablando desde una perspectiva de la paternidad del hombre, de una masculinidad, desafortunadamente los relatos que traemos cargando los hombres en estas sociedades actuales nos desconectan. Y me parece que es importante hablar justo de la vulnerabilidad, Gerardo. Por qué sería importante como hombres reconectarnos y entrar desde la vulnerabilidad para tratar de romper estas figuras de liderazgos autoritarios? Y sabes que cuando estamos sintiendo cosas, sentimientos aflictivos, me parece importante desbancar la idea de que si estoy sintiendo algo es porque hay una falla en mí, que no me estoy sabiendo gestionar. Y formularnos otras preguntas. ¿Qué tal si esto que siento tiene que ver con todo un sistema social que hace que yo esté sintiendo lo que siento? Y esa vulnerabilidad no es una falla. Esa vulnerabilidad es el dolor, la vulnerabilidad es un aviso de que algo no anda acorde a aquellas cosas que son importantes para mí. Como esa información, como esa sabiduría interna que nos dice, algo no anda bien acá, ¿no? Y en vez de autoinculparme, como poderlo voltear y cuestionar, ¿qué del entorno no está funcionando acorde a eso que nos importa como persona? Entonces, cuando yo me inculpo, pierdo agencia, me apabullo, me enjuicio de manera moralista.
me persigo, me siento inadecuada, me siento entonces, ¿cómo poder voltear eso y ver la vulnerabilidad como algo político? ¿Cómo podemos politizar la vulnerabilidad? Entendiendo la palabra politizar como llevarlo a lo social, a lo comunal, al colectivo, a la mirada de un sistema social que no necesariamente está atendiendo nuestras necesidades. En ese sentido, la vulnerabilidad me parece que se vuelve relevantísima como eso que nos informa de algo que necesita ser cambiado. Y además, colectivizarla nos lleva como a tejernos entre todas para poder cómo nos podemos sostener desde ahí. Y en la vulnerabilidad encontramos un montón de conexión. Pero tenemos creencias de que si me muestro así, me voy a ver débil, van a pasar por encima de mí. Lo primero que empiezan a circular cuando está mostrándose la vulnerabilidad es que empiezan a circular los Kleenex, que yo los llamo borradores de lágrimas, o comienza el apapacho, el consuelo, ¿no? El consejo. Y si te fijas, son maneras en donde van como impidiendo la emergencia de eso que está ahí. ¿Cómo poder hacer espacio para que la vulnerabilidad recibirla y poder empezar a darnos cuenta que comienza a salir un montón de las cosas que son importantes para nosotras, significativas, que queremos cuidar? Y ahí, como parte de la vulnerabilidad, también metería la rabia, ¿no? La rabia es una emoción súper estigmatizada, como no debiera estar, y se tiende a confundir mucho agresividad con violencia, que a mí me importa mucho separar. Pero en la rabia también hay mucha vulnerabilidad y también hay un poder poner límites cuando alguien está transgrediendo algo que es importante para nosotros. Entonces, eso, ¿cómo poder politizar la vulnerabilidad? En ese sentido de mostrarnos, retar la metáfora que dice que los hombres no debemos llorar y podernos acompañar desde entender que en la vulnerabilidad va a emerger un montón de la sabiduría, tanto singular como colectiva. No sé si te haya pasado, no, voy a quitar eso. Nos ha pasado, me consta que te ha pasado y me ha pasado que cuando estamos en la vulnerabilidad nos conectamos un montón. Y es desde ahí donde nos podemos conmover. En ese movernos juntas es donde podemos ejercernos desde otro lugar. Me parece que si nos quedamos en la capa sin accesar a lo vulnerable, estamos como en una especie de frivolidad, una vida operativa, técnica, rentable, pero cuando entramos en la vulnerabilidad, me parece que podemos recobrar significados, cosas importantes, profundas, que nos habitan a todas. Y mi conexión contigo vendría más desde saber qué te mueve, qué te importa, qué quieres cuidar. Y desde ahí entonces la vulnerabilidad se vuelve una plataforma como muy sustancial para poder estar acompañándonos desde lo que nos importa, desde la mutualidad. A mí me importa mucho la mutualidad. Y la mutualidad a mí me ha pasado que cuando me conecto desde la plataforma vulnerable de las personas, entiendo mucho más que cuidan. Entiendo mucho más sus historias. Entiendo mucho más que ahí hay un niño o niña que se quedó con cosas pendientes que hoy en día podemos acompañar. Y que el pasado no es una cosa inerte, estática, sino es una cosa dinámica a la cual podemos regresar. Y mucho de la vulnerabilidad nos lleva para allá. Nos retrotrae aquí ahora para después también generar futuros diferentes. Entonces, me parece que hay en juego mucho cuando entramos en la vulnerabilidad, así que reivindicarnos con ella me parece así como súper crucial y me parece que en la posibilidad de entrar a lo vulnerable está mucho de poder subsanar la violencia. Mucho de nuestro impedimento de dejarnos sentir la vulnerabilidad produce que nos mostremos de maneras violentas. Así que llorar, duelar, a mí duelar me parece crucial para poder disminuir los niveles de violencia que estamos presenciando. Y sí, si lo podemos ver así, también las personas que cometen actos violentos están reclutadas por un discurso dominante. No se lo inventaron ellas solas, en aislado. Nosotras como sociedad participamos en ello. Y que también eso que hacen es tratar de atender necesidades desde estrategias que nos aterran, sí, pero ¿cómo podemos tomar corresponsabilidad acompañando a esas personas? Ahorita mismo estamos yendo como parte de otros mirares a los eferesos a dar unos talleres, los centros federales de rehabilitación social. Y esas personas que están privadas de la libertad, ¿cómo poderlas mirar no desde la etiqueta delincuentes, malas personas, sino empezar a escuchar su vulnerabilidad,
tus historias de vida que son dolorosísimas. Y en esa vulnerabilidad, ellas mismas comienzan a darse cuenta por qué hicieron lo que hicieron y el efecto que produjo. Pero si solamente las vamos a condenar, condenar a las personas es usarlas de chivos expiatorios en donde como sociedad no vamos a tomar responsabilidad. Pero ver que eso que hacen está ligado a mucho dolor, a procesos de vida, entonces nos lleva a otro sitio. Por eso escuchar la vulnerabilidad de estas personas y de todas las personas, creo que nos ayuda a conectar desde un lugar mucho más, y no quiero hablar de la compasión de modo romántico, pero mucho más compasivo, mucho más comprensivo. Si entendemos eso como la capacidad de comprensión profunda que emana cuando estamos mostrando nuestra vulnerabilidad, el entendimiento es otro. Y entonces nos conmueve a involucrarnos, a sentirnos implicadas. Y eso me parece que produce la vulnerabilidad, implicarnos. No sé si te haga sentido. Supuesto, Gerardo. Mira, igual voy anotando un montón de cosas. Quisiera tomar un breve espacio para recordarle a la gente que estamos hablando con Gerardo Aridgis y que si quieren contactarlo, además ahorita abro este espacio para que nos hable brevemente ahorita en qué anda. Nos compartía que está yendo como parte de otros mirares a los eferesos. Y ahorita nos compartes en qué andas, qué cursos andas dando, para que invites a la gente. Pueden contactar a Gerardo y a Otros Mirares en general desde Facebook, Twitter, Instagram como Otros Mirares. Su página es www.otrosmirares.com, el correo otromirar@hotmail.com y el WhatsApp +52 777 283 5089 y invitarles obviamente a dialogar con nosotras, en acompañarte en Facebook, en TikTok, en YouTube. Tenemos un blog, tenemos Instagram y Twitter y el WhatsApp que es +521 3041 2887. Gerardo, ¿ahorita en qué andas? Ahorita retomamos porque hay un Sí, montón para seguir hablando, pero ¿en qué andas para que también invites a la gente a los cursos que compartes? Cuéntanos un poquito. sí, básicamente los ejes que tratamos de abordar, ahorita estamos en Otros Mirares ampliándonos como para tratar de hacernos un colectivo, estamos tratando de organizarnos 4 personas, que es toda una implicación, ¿no? De cómo hacerlo, parece sencillo, pero yo lo que me ha pasado es que a lo largo de los años he venido como siendo visto como la figura protagónica y me quiero quitar de esa centralidad, como para dar emergencia a otros liderazgos. Bueno, eso es un poco porque Otros Mirares, por lo menos por ahora somos 4 y veremos cómo se va dando la resolución de esa complejidad, que además no va a desaparecer. Es como aprender a lidiar con lo problemático todo el tiempo. Pero ando justo, fíjate, estoy hablando de perder centralidad, y yo mismo digo ando justo. Entonces, darme cuenta que me vuelve a atravesar un relato hegemónico donde me vuelvo a protagonizar y es como me percato de ello, me retracto, me muevo del lugar para poderme enunciar desde otro sitio. Así como este pequeño ejercicio es un poco lo que estamos tratando de echar a andar con los talleres que damos. Por ejemplo, los martes queremos colocar como temas que tengan que ver con darnos cuenta cómo funcionan los relatos hegemónicos. Ahorita estamos dando un curso que se llama La cultura del tú puedes, todo está en ti. Y visibilizar el efecto que produce esa lógica, ¿no? Y justo pasamos por la japicracia, el coaching y el efecto problemático que produce que nos quedamos a ejercer desde esos sitios. Entonces hacemos una crítica y tratamos de visibilizar esos relatos hegemónicos como un poco para contrarrestar y que las personas puedan tener un marco interpretativo, crítico, para que puedan cuestionar y decir, ¿y yo por qué estoy siguiendo esas rutas si ni siquiera están alineadas a eso que me importa? Entonces, los martes damos ese taller y generalmente vamos dando esos temas como la japicracia, la dictadura del coaching, y tomamos autores, autoras para podernos poner ahí como a desmenuzar. Los miércoles estamos dando prácticas narrativas, esta propuesta de Michael White y David Epstein, que nos proponen que varios mapas para abordar nuestro proceso de reautoría. Y los jueves estamos dando comunicación no violenta. Entonces, martes, miércoles y jueves de 7 a 9 estamos dando talleres virtuales por economía del regalo, que también la economía del regalo es algo que
queremos hacer desde una manera diferente a la hegemónica, que es que la gente viene a estos talleres y entre lo que puede y quiere da lo que puede. Y lo que puede, en términos económicos, aportar puede ser cero. O sea, no queremos que el dinero se vuelva un impedimento para participar, porque el relato hegemónico dice que solo los que tienen pueden contribuir. Entonces lo hacemos desde Economía al Regalo también como una manera de contrarrestar la lógica mercantilista que el curso tiene un precio y que quien acceda a él pues, tendrá que tener con qué pagar, sino realmente hacerlo accesible. Entonces en esos temas andamos en los talleres que vienen como parte de conocer marcos interpretativos, de ver procesos de reautoría y ver desde la comunicación no violenta cómo podemos tener como una herramienta bien específica que nos pueda acompañar para ver cómo podemos irnos retirando de los juicios moralistas, ejerciéndonos desde otro lugar. Y los sábados, cada 15 días, tenemos un círculo de acompañamiento. No sé si empático es una palabra que me guste ahora, porque también creo que la está cooptando el sistema hegemónico como para esta cosa linda de superioridad moral en donde te voy a dar empatía. Por el momento estamos en eso, pero son círculos donde nos reunimos cada 15 días a mostrarnos, a hablar. Ahí no hablamos de nada teórico, ahí hablamos desde nuestra vulnerabilidad. Y en algún nivel creo que se genera un tejido desde donde nos podemos acompañar. Y es una manera de acompañarnos desde ese sitio que tengo como la idea de que después la podemos replicar más allá de esas reuniones y poder entender de qué va, ¿no? Y por ahí más o menos andamos, andamos, también buscando espacios donde poder contribuir, ¿no? De repente trabajamos con asociaciones de niños en condición de calle, estamos trabajando en los eferesos, estamos como buscando espacios, pues, donde podamos llevar estos talleres por economía del regalo a diferentes ONGs, a diferentes grupos que puedan estar como queriendo trabajar estos temas. Y también ser cuidadosas en que no lo hacemos desde acá, nosotros tenemos la gran herramienta y vamos a ir a las comunidades con esta lógica misionera, ¿no? Paternalista a querer aleccionar, sino cómo realmente ir como a procesos donde podamos escuchar y que mucho de las personas que queremos como acompañar, o sea, que no se vuelva un proceso de querer salvar, pues, sino realmente que sea un acompañar desde permitir la emergencia y las voces de aquellas personas que a veces te pueden ver como ahí viene el especialista a decirme algo. ¿Cómo poder quitar eso? Y cada que te lo lancen, poderlo como lateralizar y permitir como más espacio para la emergencia de esos otros relatos. No sé si por ahí va, pero eso. Perfecto, Gerardo. Y además da psicoterapia, ¿no? También. Y ahí individual, pareja, grupos, Perfecto, Gerardo. familias, más o menos le vamos acompañando lo más integral que se pueda. Muy bien, pues ahí está la invitación, martes, miércoles, jueves de 7 a 9 de la noche y pueden ver sus redes sociales para dar seguimiento a cada uno de los cursos y que se vayan, se pueden ir integrando, ¿no? Las personas, entiendo. Sí, como son todo el año, pueden entrar más o menos en cualquier momento. Y si por algún momento tocan la puerta, en algún momento donde haya que esperar una o dos clases para que entren en un módulo, o sea, que no vayan a entrar como en un tema donde no agarren la onda, sino darles espacio. Pero sí, o sea, son revolventes los temas, así que pueden entrar en cualquier momento del año. Perfecto. Oye, ya casi se nos está acabando el tiempo. Te digo que, no nos va a dar la vida, pero quisiera retomar tres puntos de los que hablaste hace un momento y ya para irnos enfilando hacia el cierre. Pero así como sintéticamente, tres cosas que mencionaste, Gerardo. Me parecería importante que no, lo explicaras un poquito. ¿Qué es la agencia? Violencia y agresividad, la diferencia, Gerardo. Y la agencia me parece que es el poder de poder participar en las cosas que queremos cambiar. Como esa facultad de poder. No estamos peleados con el poder, estamos cuestionando cómo se usa. Entonces es el poder cambiar, el poder gestionar, el poder lograr cambios en aquellas cosas que nos son importantes. Es decir, ¿cómo puedo ser un agente de cambio, un agente que tenga poder para cambiar aquellas cosas hacia donde nos importan? Y agencia individual, agencia colectiva. En ese sentido hablamos
del poder, ¿no? No sé si hasta ahí haga sentido. Sí, 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 y creo que tiene mucho que ver con romper, hace rato hablabas de la libertad y de cuestionar, creo que la agencia tendría que ver con esa libertad más individual, pero que al final la llevamos también a lo colectivo, ¿no? Como poder tomar decisiones personales que van a ayudarme a mí y que van a ayudar al colectivo, ¿no? Y ahorita que te escucho, pienso en que también la agencia tiene que ver con poder cuestionarme esos relatos que me habitan para a partir de hacer un proceso de reautoría yo pueda generar otros mundos. Entonces, también la posibilidad de cuestionar me lleva como a replantearme, a deconstruir, a tener perspectivas, a quitar la hegemonía de relatos únicos y poderme multihistoriar. Eso hace que a la hora de llevar a las acciones eso que me habita, lo pueda hacer desde estos lugares. Entonces, la agencia me parece que va conectada a la posibilidad de cuestionar, junto con que esas acciones que voy a llevar a cabo estén conectadas a lo que me importa. En terapia narrativa se habla del paisaje de las identidades preferidas y del paisaje y del territorio de las acciones. El paisaje y el territorio están todo el tiempo comunicándose para que eso que me está haciendo importante acabe siendo un curso de cosas, acciones concretas, específicas, cotidianas, que tenga aquí cerquita donde pueda ver realmente la agencia, que realmente tengo la posibilidad de influir, de cambiar. En ese sentido, Mao. Y agresividad y violencia me parece también súper relevante distinguirlas. En comunicación no violenta hablamos de el uso punitivo de la fuerza versus el uso protectivo de la fuerza. La violencia me parece que está permeada de esta cosa cultural, en donde en algún nivel se usan los juicios moralistas, la lógica punitiva, es decir, querer castigar, la lógica adversarial, la competitividad, me parece que todo eso produce como el avasallamiento y la emergencia o el devenir de otros seres. Pero tiene todo un bagaje cultural desde el cual nos ejercemos. Juicios moralistas, bueno, malo, correcto, incorrecto, una autoridad que determina quién merece qué. Y, y agresividad, eso sería el uso punitivo de la fuerza. La violencia es el uso punitivo de la fuerza. Y la agresividad es el uso protectivo de la fuerza. Es cómo protejo la vida. Y lo voy a poner a ver con este ejemplo. Si esta fuera la rabia y yo voy a usar de modo juicioso, moralista la rabia, monto sobre la rabia algo que hace que yo lo vea en términos de quién está bien, quién está mal, quién merece premio, quién merece castigo, y esto me parece que produce la violencia. Pero es todo este bagaje juicioso moralista, bueno, malo, correcto, incorrecto, y la lógica punitivista, versus esta otra que pudiera ser más el proteger la vida. ¿Qué sentimientos, qué necesidades hay en juego? Y esta misma rabia la puedo usar desde acá. Y desde aquí se vuelve coraje, empuje, fuerza, potencia. Entonces no es cuestión de la rabia en sí, sino cómo se usa. Y desde aquí es usar como una fuerza de agresividad, y desde aquí es como se torna esa misma fuerza en violencia. No estamos erradicando la rabia, la indignación, todo eso, sino estamos cuidando desde qué plataforma le vamos a dar causa. Y eso Para, me parece que es una distinción importante. para quienes nos están escuchando y no están viendo el video, ahorita Ah, Gerardo nos mostraba un termo que representaba la rabia y encima ponía otro termo que era como la parte que está vinculando con la violencia. Desde dónde agarro la rabia, le pongo encima un peso más grande que es la violencia y entonces va a ser aplastante. Y por otro lado ponía el termo con un celular, un móvil. Entonces decía, bueno, desde ahí tendría que ver con la agresividad. Si pongo la rabia y arriba la agresividad, es el uso protectivo de la fuerza porque hay algo que es importante para mí cuidar y que va a dar vida a otras personas. Por ahí, claro. ¿cierto? Sí, o sea, no es lo mismo haber sido objeto de violencia que responder a la violencia. Me parece que ahí puede haber como maneras de empezar a distinguir. Pensemos en una leona que tiene sus cachorros y se acerca a algún otro animal que los puede dañar, y lo que hace la leona es usar esa fuerza y su agresividad para protegerse y proteger a sus cachorros.
Ese es el uso protectivo de la fuerza. Pero el uso punitivo es querer castigar, querer dañar. Y eso no puede darse si no hay una cultura punitivista que nos habite. Es decir, así que la violencia tiene un componente cultural muy fuerte. Y viene de la lógica de bueno, malo, correcto, incorrecto, y a partir de ahí determino cómo tratar a la otra persona, pero primero tiene que haber un raciocinio, algo que justifique cómo te voy a tratar, pero sin darme cuenta que te voy a tratar desde el quererte castigar, la ley del talión. Y mira, si lo pensamos así, nuestro sistema de justicia, este querer causar daño, ¿no? Como una especie de la ley del talión, te voy a causar un daño directamente proporcional al daño que causaste, pues es súper punitivo. Entonces, en algún nivel lo que llamamos sistema de justicia, y lo digo con cuidado porque pues habrá gente que pueda hacer como mover mucho el andamiaje, pero sí me parece que es importante cuidar qué efecto produce la lógica punitiva. ¿Te meto a la cárcel porque te quiero castigar o te meto a la cárcel porque quiero proteger a la sociedad? Son dos lógicas totalmente diferentes. Y en ambas te estoy deteniendo porque estás causando daño. Pero para nada es la misma lógica te recluyo para el castigo a te recluyo para protegerte a ti y a otras personas. En la primera solamente el objetivo es que pagues el daño. En la otra es cómo puedo aprender de qué hicimos como sociedad, que hiciste lo que hiciste, pero tomando como sociedad la corresponsabilidad. En la lógica de, sí, como de estigmatizar de delincuente o que soy personas malas, todos nos lavamos las manos. Es un delincuente, es estructural, es esencial a la persona que es mala persona y a las malas personas se les tiene que encerrar. Y esa lógica estructuralista pues no hace más que como patologizar a la persona y todo el mundo sacamos del radar la posibilidad de tomar responsabilidad como sociedad. Y en la otra, en la lógica protectiva es, oigan, pues ¿qué estaremos haciendo que una persona elige matar? ¿De qué relatos está recluida? ¿Cómo se fue llenando de esos relatos a lo largo de su vida? Que esas son las lógicas desde las que opera. Entonces me parece que la lógica punitiva y la lógica protectiva, que son en esencia violencia y agresividad, son dos plataformas importantes para poder generar cambio social. ¿Cómo podemos comenzar a llevar más a la mirada de toma de responsabilidad? Y usando la palabra responsabilidad como la habilidad de responder por los impactos. Y que muchas de estas personas que matan, no matan desde una cosa aislada, sino fueron condicionadas para entender que las estrategias que usan es pasar por encima de las necesidades de las demás personas. Y como sociedad estamos lanzando ese mensaje. Está legitimado pasar por encima de las demás personas de muchas maneras. No sé si te respondí. Claro, y eso me lo retomo ya para ir al cierre, porque ya estamos sobre tiempo, pero justo hace rato hablabas de eso, de cuando hablabas de que estaban yendo a los ceferezos, decías, darte cuenta para tomar responsabilidad, para sanar. Y esto me lo llevo a la última pregunta porque me parece también hace rato hablabas, hay mucho temor de las personas, tenemos mucho temor de conectar con el dolor, de duelar. ¿Y cómo podríamos como hombres entrar en estos procesos de constructivos y de vulnerabilidad? Y ya como un cierre, Gerardo, como tus visiones, tus conclusiones de esto que hemos hablado hasta donde se puede, pues, ¿no? Sí, no, no sé si podamos concluir porque son temas vivos, pero me parece que a nosotros los hombres nos toca mucho cuestionar esos relatos que nos habitan. He insistido mucho en la frase los hombres no lloran. No es cualquier frase. Es una frase detrimental a podernos contactar desde nuestra humanidad. Entonces, ¿cómo podernos dar cuenta del efecto que produce ese relato en el cuerpo? ¿Cómo podernos dar cuenta que cuando fuimos niños, adolescentes, había que ejercernos desde el poderío, desde la fuerza, desde quién era el mejor pal trompo, y todo ese tipo de relatos que nos hacían como ganar una identidad? Pero darnos cuenta que atrás de toda esa mandato de género hay un impedimento grande a podernos mostrar. Y cómo como hombres empezar a compartir círculos en donde podamos hablar de lo que nos duele, de poder llorar, de podernos besar inclusive, ¿no? ¿Qué pasa cuando abrazas a un hombre y le muestras tu ternura? Nosotros los hombres no mostramos la ternura directa, sino la mostramos con un zape o con un apretón fuerte, como si tuviera que llevar imbuido ahí el poder. ¿Y cómo sería abrir espacios en donde podamos mostrarnos, llorar,
y darnos cuenta que a veces llevamos ahogando un montón de dolor por ese mandato y que abrirnos a ello lo que genera es como una deconstrucción grande. Entonces, no sé si estoy diciendo que en algún sentido abrirnos a la vulnerabilidad permite relacionarnos con nosotras y con las mujeres y con el resto de otros seres desde un lugar totalmente diferente. Es decir, la conciencia de cómo hemos sido impactadas y cómo hemos impactado a las demás es lo que hace que empezamos a pensar en hacerlo desde otros sitios. Por eso abrirnos a la vulnerabilidad parece importante, Mauricio, poder ver cómo hemos sido impactados como hombres y que esa masculinidad que ejercemos no surgió de la nada. Nosotros no somos los autores intelectuales del patriarcado, pero nos atraviesa y nos recluta y producimos impactos en las demás personas. Pero no nos damos por enteradas de que hay ahí un relato que podemos desalojar, que podemos deconstruir, que podemos cuestionar. Y a partir de ir ganando ese espacio, podemos ejercernos desde otro lugar. Y me parece que tocar la vulnerabilidad abre cancha para poder ejercernos desde otro sitio. Tú y yo lo hemos presenciado, cuando nos conocemos desde la vulnerabilidad, se genera una conexión importante. Y justo reconocer mi duelo, el cómo fui impactado por esas figuras de autoridad, hace que me percate de cómo yo estoy impactando a otras personas. Y es una manera de comenzar a romper ese ciclo. Y digo, podría decir mucho más, pero un poco desde la premura del tiempo, es como nombrar que es bien importante para mí, es una de las cosas más importantes para dejar de producir violencia, es dejarnos velar, acompañar el dolor y que se entienda que la rabia también es una manifestación de dolor. No sé si te haga sentido. Sí, definitivamente responsabilidad, ¿no? Responder a los impactos desde la parte de permitirnos tocar el duelo, permitirnos tocar aquello que no nos han permitido tocar como hombres, y eso nos podría ayudar para acompañar otros procesos de vida como desde la paternidad o desde la figura de liderazgo, pero más basada en las necesidades que en un liderazgo autoritario, ¿no? Claro. Gerardo, Puedes imaginar, sí, puedes no, imaginar a un papá que de repente muestra su vulnerabilidad a sus hijos y puede ir modelando la importancia de duelar, versus un papá, ¿no? Hermético, cerrado, ¿no? Que no permite ser visto desde, no fragilidad, que no es lo mismo, desde su vulnerabilidad, que puede modelar ese paternaje desde un lugar en donde las personas a las que se acompaña van entendiendo la importancia de poder nombrar. Pero ¿qué pasa con paternidades que se ejercen desde el no me muestro, desde el me cierro? Pues obviamente eso replica y replica después en nuestra vida de adultas, ¿no? Entonces son cosas bien sencillas, pero ¿qué pasa si te ven llorar? ¿Y qué pasa si nombras tu tristeza? ¿Y qué pasa si la nombras en primera persona? ¿Y qué pasa si nombras que estás sintiendo duelo por un montón de cosas que te gustaría que sucedieran y no están sucediendo como suceden? ¿Y qué pasa cuando eres atravesado porque alguien jugó el poder de manera abusiva sobre tu cuerpo? Y así, digo, hay mucho más, Mau, pero duelar me parece importante porque es una manera de, insisto, de politizar la vulnerabilidad y me parece que ahí hay mucho que puede contribuir a que hagamos las cosas desde otros sitios. de empezar a verme y empezar a vernos todas como personas al final de cuentas, ¿no? Sí. Gerardo, pues mil gracias por habernos acompañado. Por favor, contacten a Gerardo. Está en Facebook, en Twitter, en Instagram como Otros Mirares www.otrosmirares.com, su correo electrónico otromirar@hotmail.com, el WhatsApp más 52 777 283 5089. Contáctenos en acompañarte en Facebook, TikTok, YouTube, el blog en Instagram y en Twitter. El WhatsApp más 521 30 41 28 87. Y bueno, nada más antes de cerrar, no se olviden de que en julio tenemos el especial sobre juventudes, mejorar y actualizar la calidad de vida, una visión del acompañamiento desde la pedagogía social. Y muchas gracias, Gerardo, de verdad, gracias por acompañarnos y por compartir un ratito con nosotras. Pues bien, y agradecerte, Mao, por el espacio para poder compartir estos temas que me han venido importando y nada, pues acá estamos.
acá Acá estamos. estamos. Un abrazo por el espacio, ¿eh? Un abrazo y para ti que nos estás escuchando, nos estás viendo en estos espacios virtuales, también te dejo un abrazo pendiente hasta que nos volvamos a encontrar.